Y agredió al Papa de una manera fenomenal. Y lo agredía porque era un contrincante de él y sus ideas, por la lucha que lleva el Papa. Habría que informarle al imbécil ese que está en Roma, ¿sí? Que defiende la justicia social, que sepa que es un robo y que eso va contra los mandamientos, que la envidia, que es la base de la envidia de la justicia social, sí, digamos, es un pecado capital y que por más que lo disfraces con un nombre lindo, justicia social, es una aberración. A ver, no puedo dejar de preguntarte si no es mucho lo del Papa. No. El Papa, sí, lo voy a decir de frente, es el representante del maligno en la tierra, ocupando el trono de la casa de Dios. Esto es violencia, sí. Esto es violencia. Sí. Y él está muy involucrado con la política argentina. ¿Sí? Con lo cual es un ataque directamente hacia una persona, o sea, hacia mi persona. Vos le dijiste maligno, ¿no? El maligno, algo así. Hace mucho. Bueno, digamos, él, digamos, no se queda atrás con las cosas horribles que dice. Ha demostrado además una gran afinidad con dictadores como Castro o como con Maduro, es decir, está del lado de dictaduras sangrientas. Wait, I'm sorry, Raúl Castro is a murderer. Sí, y Fidel Castro también era otro asesino. But the Pope, you believe the Pope has an affinity for Raúl Castro? Sí, exacto. Sí, tiene afinidad por los comunistas asesinos. Él tiene, a ver, Milei tiene un tema, yo creo que no es personal, pero que es de ideas. Lo que pasa es que Milei lleva todo a la personal. Vos cuando hablas con la gente de Milei te dice, él discute todas las ideas, qué sé yo, lo único que no le gusta es que lo agredan personalmente. Ahora, él tuvo agresiones personales, bueno, agredió a Loco Gatti, que murió ayer, a quien yo también quería mucho, y agredió al Papa de una manera fenomenal. Y lo agredía porque era un contrincante de él y sus ideas, por la lucha que lleva el Papa. Ponelo el 31 cuando Milei habla del representante del maligno. A ver, el Papa Francisco hablando sobre las nuevas derechas. Es de hace un tiempo. Ya te cambia la cara, es tremendo como... A ver, dale. Síndrome 1933, que narra un poquito el internismo tremendo que había en Alemania después del final del gobierno Weimar y cómo no encontraban quien llevara adelante las cosas. Y fue von Papen, el responsable de esto, que presentó un político nuevo, que hablaba lindo, que sedujo a la gente, se llamaba Adolfo. Y todo el mundo, bueno, probemos con este, que nadie lo conoce, no conocemos sus raíces, no conocemos sus convicciones, y todos votaron a Adolfito. Y así terminamos. Yo le tengo miedo a los salvadores sin historia. ¿Lo dice por Argentina? Por todo el mundo. Cuando se viene un salvador sin historia, sospecha. ¿Qué? Te agarró la mosca. La mosca de vuelta. La mosca. ¿Qué te pasa con esto? No hablaba de vos, para ser justos también, ¿no? Hablaba en general. Muchos lo asociaron con vos. Y después sí fue más específico. Y esto es absolutamente violento. ¿Por qué no agarran y dicen que esto es violento? Esto es violencia. Sí, a mí no me gusta, nada. Lo de Adolfito no me parece. Es decir, esto es violencia, sí. Esto es violencia. Sí. Y él está muy involucrado con la política argentina. ¿Sí? Con lo cual es un ataque directamente hacia una persona, o sea, hacia mi persona. Vos le dijiste maligno, ¿no? El maligno, algo así. Hace mucho. Bueno, digamos, él, digamos, no se queda atrás con las cosas horribles que dice. Pero si vos sos presidente, él es el Papa... Tendrá el mismo trato que tiene todo jefe de Estado y se lo respetará por eso, con el elemento adicional que es el líder espiritual de los católicos. Claro, de 1.200 millones de católicos. Bueno, está bien, digamos, o sea, y yo estoy negando esa realidad. No te estoy atacando, te digo. De hecho, digamos, o sea, yo soy mucho más educado para con él que él para conmigo, ¿no? Me dijiste el maligno o algo así, como fue el representante. Lo que dije es que él levanta y propone ideas que de hecho están en contradicción con las Sagradas Escrituras. Este no es el tape que había pedido. Pero de todas maneras, la verdad es que después se habló acá en Argentina y que él hablaba en general porque había un montón de líderes que estaban apareciendo en el mundo de esa manera. Siempre que está haciendo alguna cagada Milei lo tiene a Viale al lado.
Era de antes, yo no pensaba que de antes Viale tan olfa de Milei. Sí, Pensaste que había arrancado ahora. Sí, no es un advenedizo. Es un advenedizo. No, hizo trilla y ¿Lo tenés zapa. ahora? A ver, de antes. poné. Trilla, zapa, cosecha, todo. A ver, este país tiene tantos años de justicia social que, ¿qué es la justicia social? Es la envidia, el odio, el resentimiento. A ver, originalmente la envidia era un pecado capital. Habría que informarle al imbécil ese que está en Roma, ¿sí? Que defiende la justicia social, que sepa que es un robo y que eso va contra los mandamientos, que la envidia, que es la base de la justicia social, sí, digamos, es un pecado capital y que por más que lo disfraces con un nombre lindo, justicia social, es una aberración. A ver, no puedo dejar de preguntarte si no es mucho lo del Papa. No. El Papa, sí, lo voy a decir de frente, es el representante del maligno en la tierra, ocupando el trono de la casa de Dios. Qué locura, ¿eh? Qué locura. Pero además, perdón, ¿eh? No, pero yo he escuchado muchas veces esa relación entre la envidia y la justicia social. Eso iba a comentar. Sí, lo digo de corazón. No hay nada que envidie menos que la ignorancia, la rusticidad y lo iletrado de la burguesía fallida argentina. No hay nada que quiera menos en la vida que ser uno... No conozco ricos de otros países, los conozco a esto y te juro que no hay nada que quiera menos que ser eso, y la justicia social la pido para el resto, yo no la necesito. Entonces no sé cuál es la relación entre lo que pedimos, justicia social, y la envidia. Es que para Milei, los que piden que se reparta la riqueza, lo hacen desde la base de que los pobres envidian a los ricos por ser ricos, y no de que los pobres tienen la misma dignidad que los ricos por ser personas. Creo que ahí está conceptualmente el choque. Él piensa que los que no tienen tanto quieren más, no porque sea lo que les corresponde, no porque sea lo que necesitan para subsistir, para tener una vida, sino porque envidian a los que tienen más. Quieren comer todos los días. Pero es una posición que solo puede tener alguien que nunca en su vida se embarró la suela de los zapatos, que nunca habló con alguien, no te digo alguien que tenga enormes necesidades, sino con alguien que una vez en su vida haya tenido que saltear una comida porque se le complicó un poco el asunto. Claro. Como dijo Macri, le preguntaron si una vez tuvo hambre y dijo, sí, fui con unos amigos de campamento a Chile y se me acabó la plata y tuve que comer paté. Es que hay gente que ve la escasez solo como una construcción teórica. Nunca la sufrió como una realidad, como una necesidad. Igual no hace falta, la mayoría de la gente no pasó hambre y uno puede empatizar igual, ¿no? Es una brutalidad, es una crueldad total lo que dicen conceptualmente, y lo quiere enmarcar dentro de una teoría económica. Solamente es la representación de los intereses de unos pocos, y esto es lo que hace Milei. Pero y además muestra el nivel de hipocresía que tiene, que ahora dice que, y además siempre referenciándose el comunicado de hoy respecto primero marca sus diferencias. Mal escrito. Escribieron mal el apellido de Bergoglio. Nada. ¿Sí? ¿En serio? Pusieron Jorge Bergoglio. No. En el comunicado oficial de lamento por la muerte del Papa escribieron mal su apellido. ¿Cómo no tienen alguien que revise eso, las comas, los tildes? No, oye, de eso te lo detecta el Word. No necesitas ni una persona que lo revise. Eso te lo detecta hoy en día el Google Docs. A mí lo que me llama mucho la atención también es el desconocimiento de los valores católicos. Yo fui a una escuela católica apostólica romana y los valores son el respeto y el amor al prójimo, el compartir, el se dividen los panes. No es que el Papa tampoco decía algo que estaba alejado a los valores tradicionales de la Iglesia y a lo que fue la figura de Jesús también. Hubo épocas en la Iglesia argentina que te aseguro que eran, y en el Vaticano ni hablar. Claro, gran parte de la cultura de las dictaduras estaba impuesta. Pero hay que decir que el Papa es el representante del diablo. Lo que está diciendo el diablo. Vamos, es una brutalidad. Por eso yo creo, siguiendo lo que decías antes, no importa si seas religioso, sino hoy es un día tremendo porque Francisco se peleaba con los tipos que dicen lo mismo que Milei y lo dicen más fuerte además, o sea, lo dice Trump, lo dicen más, lo dicen a través de otros, lo dice BlackRock, lo dice a través de los medios que financian, o sea, cada uno y lo dicen fuerte, y hoy perdimos un tipo que
que tenía un megáfono fuerte para decir, che, esto no es por y era ahí. uno de los escudos que teníamos para que no nos arrasen. En nombre de la religión se ha hecho y Sí. se hacen muchas barbaridades. Vos fíjate que a él le hacían lo mismo que nos hacen a nosotros. Trataban de ensuciarlo para que su voz fuera menos potente. Había un trabajo de difamación sobre el Papa. Vos veías la forma en que titulaba Clarín siempre. Hoy ya hay notas donde lo relacionan con el kirchnerismo y qué sé yo. La difamación hacia él fue constante. Lo relaciona al Papa, Milei lo relaciona en el 33 al Papa con comunistas asesinos. Todo lo que pudo decir sobre él lo dijo. El Papa juega políticamente. Es decir, es un Papa donde tiene fuerte injerencia política. Ha demostrado además una gran afinidad con dictadores como Castro o como con Maduro. Es decir, está del lado de dictaduras sangrientas. Wait, I'm sorry. Raúl Castro's a murderer. Sí, y Fidel Castro también era otro asesino. But the Pope, you believe the Pope has an affinity for Raúl Castro? Sí, exacto. Sí, tiene afinidad por los comunistas asesinos. Es mentira. Digamos, no sé, sigan, pero lo primero que decía es mentira lo que está diciendo Milei ahí. No tenía no tenía una afinidad. No, lo que sí intervino es en la negociación entre Barack Obama y Raúl Castro, lo mostramos más temprano. Pero es otra cosa. Por eso pero quiero contar, supongo que lo dice por eso, lo entendió mal, o no, o lo como sea. Por las ideas, decía, pero apenas asumió, pero fue una de las cosas que hizo apenas asumió, creo que fue en 2014, que intervino en una negociación que se estaba llevando adelante entre Estados Unidos y Cuba, después de 60 años de bloqueo, y el Papa intervino en eso. Negociación que llegó a buen puerto, el bloqueo se flexibilizó en los últimos meses del gobierno de Obama, y Trump, una de las primeras cosas que hizo cuando asumió por primera vez en enero del 17 fue dar marcha atrás con esa flexibilización, pero había sido histórico ese paso que habían dado en su momento Obama con Raúl Castro y con Fidel, que todavía estaba vivo, ya no era presidente, pero todavía estaba vivo. Pero con Biden se intentó, porque Biden era cristiano, era católico, y sin embargo no se pudo avanzar mucho más que ese primer paso en la relación con Cuba y en otras relaciones geopolíticas. Yo digo, en nombre de la religión se ha hecho de todo, barbaridades, se hacen barbaridades. Me parece, a mí me interesa más la figura política del Papa, en parte debe ser por mi condición de ateo, entonces no lo considero en términos de referencia religiosa, pero sí que desde esa posición otorgada por la representación religiosa, la figura política del Papa Francisco deja un legado que para mí pone la vara muy alta a nivel global. Dependerá de quien lo suceda y de quienes se comprometen a mantener el legado, pero yo insisto, había un llamado a la acción. De hecho, yo esta mañana temprano, cuando conocimos la novedad, empecé a escribir un texto que seguramente cuando pueda terminaré y publicaré en el Destape, tratando de abordar justamente eso. Bueno, el legado de la figura política, Papa Francisco, es un llamado a la acción. En una época donde el llamado a la acción está limitado, disperso por posiciones expresadas en redes sociales, no tanto de ponerle el cuerpo. Pero hay acciones que requieren ponerle el cuerpo. Por ejemplo, está a la altura de Laudato Si o de la proclama de tierra, techo y trabajo. Las encíclicas por redes sociales no lo del conseguís. Papa son extraordinarias. Claro. Es el único Laudato líder Si es mundial. el gran, para mí Laudato Si es el gran. Es el único líder mundial que hasta los últimos días de su vida seguía denunciando el genocidio en la Franja de La Gaza. última aparición pública, la pusimos más temprano, fue justamente sobre Pero eso. el problema de que se vaya es que han corrido las ideas tan a la derecha que cada vez hay menos gente que se anime a decir cosas que se llaman comunistas o qué sé yo, pero que tienen que ver con un mundo más justo. Yo veo incluso políticos que han tenido una posición siempre de justicia social que empiezan a correrse, decir, bueno, lo de las leyes laborales habría que hacerlo, esto, qué sé yo, ¿entender? Se ven tentados, así, bueno, si la gente está del otro lado, yo me correré un poco del otro lado. Entonces, el hecho de que hubiera un palo mayor como él, con tanta fuerza, que nos hiciera ver a nosotros, no te corras de ese lugar, tené la fuerza para no correrte, y bueno, hemos perdido.
ese escudo. Me Y a parece la vez que- el Papa Francisco demuestra que llevar esas banderas y levantarlas te da el afecto de la gente. O sea, efectivamente logra representar una voluntad que existe más allá de que todo el tiempo creemos que estamos en este mundo que se corrió a la derecha porque vemos los presidentes de extrema derecha, vemos los medios con esta línea de extrema derecha, pero sin embargo el Papa Francisco en 12 años logró un cariño, un afecto, que un montón de gente que no estaba relacionada con la iglesia se sienta incluida en esos dichos, que demuestra también la importancia, de más allá del miedo y más allá de la falta de referencia, y sobre todo ahora con la pérdida del Papa, bueno, hay una apuesta ahí y hay un valor en que la gente te quiera. En 60 países estuvo. Recorrió 60 países. Mira vos. Dicen que un papado se define, bueno, dicen no, es tradición que un papado se define por la primera visita que hace, justamente en relación a esto que decís, Alfredo. La primera visita que hace un papa, y la primera visita fue a Lampedusa a... Inmigrantes, a recibir a los exactamente, a tratar cara a cara, cuerpo a cuerpo con inmigrantes que aún hoy, más que antes, en Italia, pero en toda Europa están siendo rechazados de manera brutal. Ese fue el tono del papado de Francisco. Eso y luego, un gran encuentro con la juventud en Brasil. Otro Sí, segundo 2013, gesto, ¿no? Sí. ¿Cuál fue el primer gran evento Sí. ese de su papado? Bueno, la homilía en Bolivia, para mí es el que marca la columna vertebral del legado del Papa Francisco. No por casualidad elige Latinoamérica para ese tipo de mensajes tan potentes. No digo que no los haya dado cuando viajó a Asia, ni más ni menos. Tenía un objetivo político que era, no digo, ¿cómo se llama? Cuando se evangelizar China era quizá un objetivo excesivo, Sí, bueno, pero tenía esa pretensión. Una ¿no? tensión es muy fuerte de China con el Vaticano. No, con el pero de todas mundo formas mantuvo cristiano. un diálogo. Y tiene que ver también ahí No, de no, nuevo pero lo su historia histórico, él jesuita, que ¿no? vaya, que él vaya. La Claro, como jesuita fue la es- primera orden católica en poner pie en el lejano oriente. Pero bueno, esa idea de ponerle el cuerpo a la... el llamado a la acción me parece que para esta época es disruptiva. No, me parece que, a ver, una de las grandes pérdidas que hemos tenido desde lo ideológico es Ebe de Bonafini, indudablemente. Y bueno, hoy tenemos otra, claramente, desde lo que, no sé, yo lo sentí cuando murió Mario Weinfeld, no sé, para mí era como un hermano mayor en esto, ¿no? Era gente que te enseñaba. Bueno, vas perdiendo, nos obligará a redoblar nuestro esfuerzo y saber que tenés más responsabilidad porque estos grandes tipos ya no están.